el Señor hace unas semanas atrás me puso algo en el corazón y hoy a la 1:30 de la mañana, hora de Costa Rica, el Señor me dio la luz verde. Entonces, hoy quiero que usted me ayude a reventar ese chat de muchos siete, porque hoy el que va a compartir la palabra va a ser mi hijo Eder, y al final de esta administración quiero que oremos por Venezuela y mi hija Sony me va a ayudar a interceder por Venezuela. Así que quiero que usted me ayude a recibir con muchos siete a mi hijo Eder Martín, que nos va a bendecir con la palabra el día de hoy. Hijo, te bendigo y te dejo ahí al frente. Te amo, hijo. Amén. Gracias, gracias familia. De verdad que, wow, nos sentimos muy honrados de parte del Señor por todas las cosas que nos ha permitido vivir, disfrutar y servirle al Señor. De verdad que sí. Y bueno, quisiera comenzar orando porque de verdad que yo soy el primero que necesito del Señor y que sea Él llenando nuestro corazón, llenando nuestra vida hoy, hablando a nuestro corazón y que podamos salir transformados y renovados por medio de su palabra. Amén. Mismo cierre sus ojos, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, agradecido, Señor, una vez más, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos permites de estar, Señor, mi Dios, como un solo cuerpo, una sola familia, un solo amor, visión, Señor, para adorar, Señor, y escuchar tu nombre, Señor. Señor, presento mi vida delante de ti, Señor, que sea tu palabra, Señor, llenando nuestras vidas, que sea tu palabra, Señor, llenando nuestros corazones, Señor, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo, Señor, mi Dios, paseándote, Señor, donde están mis hermanos en este momento, en el nombre de Jesús, que seas tú transformando sus corazones, sus mentes, Señor, mi Dios, que seas tú llenándolo, Señor, aún más, Espíritu Santo de Dios. Abrimos nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Abrimos nuestros corazones, Señor, para que seas tú, Señor, haciendo conforme a tu voluntad, Señor, y conforme a tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, de verdad que mi papá nos había comentado hace semanas atrás y bueno, hoy nos dio la noticia y precisamente estábamos en el tiempo devocional cuando vi el mensaje y bueno, le doy gloria a Dios porque el Señor había dado ya el mensaje que quería compartir con ustedes hoy y de verdad que le pido que abra su corazón a la palabra de hoy y que sea el Señor ministrando nuestras vidas. Amén. Una de las cosas que el Señor ha puesto en nuestro corazón, en mi esposa y en mí, todo lo que hemos pasado y vivido durante aquí este tiempo en Venezuela y lo que nos está moviendo en este momento, es que podamos aprender a vivir conforme al reino de Dios, de que podamos entender de que nosotros somos hijos de Dios y que nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad y nuestra posición como hijos de Dios. Entonces, estamos con esa ansia, con esa sed y quiero transmitírsela y que pueda llenar también sus corazones de que Dios desea de que podamos manifestar el poder del reino. El Señor Jesús nos enseñó y nos enseña a través de su palabra de que Él vivió aquí en la tierra bajo las leyes y las normativas del reino de Dios y se manifestó en todas las áreas de su vida, en ese principio del reino. Y creo que el mejor ejemplo que el Señor desea que nosotros podamos caminar en ese reino, en esa actitud, en esa mentalidad, en esa vida del reino. Entonces, quisiera que podamos comenzar leyendo Mateo capítulo 19, el versículo 14. Lo hemos escuchado muchas veces, pero esta vez el Señor me enseñaba algo que trata sobre el reino. Y wow, compartía con mi esposa esta mañana y el Señor nos sorprendía y nos estaba dando cada vez más una revelación de esta palabra y dice, lo hemos escuchado, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. El Señor nos enseña de que podamos tener la actitud que tiene un niño. Si nos ponemos a evaluar, el niño confía en su padre.
cuando Él no está pendiente si está la nevera llena o si está la nevera vacía. No, ellos confían de que su Padre le va a proveer y que le va a dar de comer. El Señor nos pide de que podamos tener esa confianza en nuestro Padre para que podamos entender que Él es nuestra provisión. Podamos tener esa inocencia, esa confianza de que cuando nos vamos a dormir, el Señor está guardándonos, de que Él es nuestro protector, de que Él es nuestro guardador. Cuando tenemos esa confianza y esa actitud de que nuestro Padre no es que va a tener el control o le vamos a ceder el control, no, Él está al control de nuestra vida y que podamos tener la confianza plena, como dice la palabra, confianza plena en nuestro Señor. Realmente eso es fe. Fe es confianza en nuestro Señor. Confianza de que nuestro Rey va a suplir en medio de la necesidad. Confianza de que nuestro Rey nos va a restaurar, nos va a fortalecer en medio de las circunstancias de nuestra vida. Entonces, el Señor nos enseña allí de que podamos aprender y entender y tomar esa actitud como la tienen nuestros hijos, de esa inocencia, de perdonar fácilmente, de restaurar fácilmente, de que no guardemos todas esas cosas que nos han afectado emocionalmente, pero que podamos aprender de rendir nuestra voluntad siempre al Señor. Dice la palabra que en Efesios de que nosotros, el Señor nos llama a que podamos renovar nuestro entendimiento. Cuando recibimos al Señor, nacimos de nuevo, pero lo que nace de nosotros de nuevo es el Espíritu. Y tenemos, dice la palabra, renovar nuestro entendimiento. Y ese entendimiento nosotros lo renovamos por medio de la palabra de Dios. Como hemos compartido también en las clases de adoración, el diseño que el Señor nos creó, por lo cual nosotros fuimos diseñados, es para que lo adoremos, para que podamos tener una comunión estrecha con Él. Y que podamos aprender, tener una comunión tan estrecha con Él, que podamos caminar en esta tierra como si estuviéramos allá en el cielo. Usted y yo, en el momento que recibimos al Señor, ya somos eternos. Ya comenzamos a vivir una eternidad con nuestro Señor. Estamos todavía aquí, pero ya comenzamos a vivir una eternidad. Por eso el Señor desea de que podamos desarrollar y que podamos expresar esa vivencia del reino de lo que se vive en el cielo, podamos desarrollarla aquí. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús lo hizo. Nuestro Señor Jesús nos lo demostró con su vida. Y por eso es que el deseo de Dios en este tiempo, iglesia, y es lo que el Señor nos ha estado moviendo, es que podamos vivir bajo el reino de Dios en este tiempo. Como dice Isaías 61, aunque la tiniebla cubra la tierra, sobre nosotros, sobre sus hijos, amanecerá su luz. Sobre aquellos que confían en el Señor, sobre aquellos que habitan, como dice el Salmo, los que habitan al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Nos va a guardar de pestilencia, nos va a guardar de tantas cosas, pero el Señor nos invita de que tenemos que morar en Él, tenemos que habitar en Él. Si usted y yo no habitamos en Él, si no desarrollamos una comunión estrecha, que eso es lo que desea el Padre, que nosotros podamos experimentar esa comunión tan estrecha con Él, para que podamos nosotros disfrutar del reino. Voy a decir como dice mi papá, ¿cuánto dicen amén? Que coloque un 7, un 8, un 1, algo. Amén. De verdad que familia, el Señor nos llama, nos desea que podamos tener una intimidad tan estrecha con Él. Cuando usted y yo desarrollamos esa intimidad estrecha con Él, comenzamos a vivir y a caminar en Él. Nuestro Señor Jesús lo demostró que Él no perdía tiempo y estaba en comunión con el Padre. Y era uno con el Padre. Pensaba lo que estaba en el corazón del Padre. Hablaba lo que estaba en el corazón del Padre. Cuando estamos en comunión con nuestro Señor, hablamos, pensamos lo que está en el corazón del Padre. Y somos uno con Él.
Nuestro Señor Jesús demostró cuando está conectado, caminando con el reino. Wow, Dios hacía milagros y provisión para el necesitado. Le decían a Jesús, ajá, Jesús, pero es que ellos vienen para comer. ¿Qué importa? Denles de comer. Cuando se vive en el reino, tenemos ese corazón para dar. No importa si nos están engañando o nos están utilizando, pero lo damos porque el reino se trata de eso, de darnos. Y nuestro Señor Jesús se dio por completo. No escatimó absolutamente nada, nada, nada para bendecirnos y para establecer un reino totalmente diferente. ¿Cómo no hacerlo nosotros? ¿Cómo no esforzarnos para darle lo mejor a nuestro Padre? ¿Cómo no esforzarnos para darle una adoración pura, genuina con nuestra vida? Porque realmente lo que Dios desea de nosotros es una adoración que lo honre a Él, que lo exalte a Él, que las personas puedan vernos a nosotros y digan, wow, su vida es totalmente diferente, porque lo que Él hace y refleja a Jesús. En este tiempo, lamentablemente hay mucha persecución, muchas personas están alejadas de la iglesia, no quieren nada con Dios, pero cuando ven tu vida, cuando ven tu testimonio, cuando ven tu fruto, dicen que wow, hay algo diferente en esa persona. Y ellos van a ver en ti y en mí que no somos de este mundo, que estamos aquí, pero vivimos de otra manera, hablamos de otra manera, pensamos de otra manera, actuamos de otra manera. Wow, porque esta persona ve a un indigente y se sienta a hablar con él, a darle de comer. Porque cuando ve a una persona quebrantada, llorando, porque está triste, deprimida, se acerca para establecerle y mostrarle el amor de Jesús. Entonces, eso es lo que el Señor desea de nosotros en este tiempo. Que podamos aprender, iglesia, y que podamos desarrollar y anhelar, porque el Señor nos enseñó a orar, que venga tu reino, hágase tu voluntad, como es allá en el cielo, hágase en este lugar. Somos ciudadanos del reino. Somos ciudadanos a la cual nos regimos a la normativa y a las leyes que se establecen en el reino de Dios. Y por esa razón tenemos que vivir en el reino. Pero ¿cómo vamos a vivir, a modelar si no conocemos, uno, al rey de ese reino? O no conocemos las leyes de ese reino. Por eso es que, como dice la palabra, buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás de este mundo, de este reino terrenal, va a venir por añadido. Primero, buscamos el reino a la cual nosotros fuimos creados y diseñados, y lo demás que equivale a este reino natural va a venir por ahí. Por eso es que el Señor desea una urgencia de que el pueblo de Dios se levante en este tiempo para manifestar el reino de Dios. Sabemos que lo que estamos viviendo a nivel mundial son señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y como lo hizo Juan el Bautista, él anticipó la venida de nuestro Señor Jesucristo, predicando y hablando de que el reino de los cielos se ha acercado para traer sanación, para traer restauración, para traer sanidad, para traer amor, para manifestar el poder y el reino de Dios. Y eso es lo que el Señor nos llama en este tiempo, como iglesia, como hijos, como embajadores del reino, a vivir bajo el reino. Amén. ¿Cuántos dicen amén por allí? Vamos a buscar en nuestras Biblias también este versículo de verdad que me impactó. Sale en el libro de Mateo capítulo 16. Capítulo 16, versículo 17. Vamos a leer el 16. Respondiendo,
Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor nos enseñaba esta mañana que esa revelación que tuvo Pedro lo llevó a estar más estrecho con nuestro Señor Jesús. Y dice el versículo, y entonces respondió Jesús, bienaventurado eres. Cuando estamos conectados con el reino, comenzamos a estar bienaventurados, muy favorecidos. Comenzamos a vivir favorecidos por el reino, por el cual nosotros nos estamos rigiendo, nos estamos moldeando. Y lo más sorprendente que dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta revelación que tuvo Pedro de Jesús, es que Dios desea que la iglesia esté establecida, no sobre Pedro, sino sobre la revelación que tuvo Pedro de Jesús. Entre más nosotros tengamos comunión con nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo nos va a revelar a Jesús. El Espíritu Santo nos va a revelar el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, el amor que Jesús tiene por nosotros. Y de esa manera, el Hades no va a prevalecer en contra de nosotros. Porque cuando tenemos la revelación de Jesús, vamos a caminar en obediencia a su palabra. Porque lo hacemos por obediencia y lo hacemos por amor a Jesús. Porque tenemos esa revelación de nuestro Señor Jesús. Amén. Y el 19, wow, me explotó la cabeza. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Wow. Fíjense esto, familia. Cuando comenzamos a vivir en el reino y nos hacemos partícipe del reino y nos hacemos coherederos del Señor, porque no solamente es hablar o decir que somos hijos de Dios o el reino está en nosotros, no, sino que nuestra vida tiene que regirse como ciudadanos del reino, como dice mi hermano. Si somos ciudadanos de un reino, tenemos que regirnos por las leyes del reino y vivir conforme a ese reino. Ahora yo le pregunto, ¿en el reino de los cielos hay enfermedad? ¿En el reino de mi Padre hay escasez? Si nosotros somos ciudadanos de ese reino y estamos viviendo aquí, no somos de este mundo, pero si somos del reino de los cielos, o sea que tenemos que apropiarnos de esa identidad y de esa fe y de esa convicción de que en mi cuerpo no puede alojarse ninguna enfermedad, porque en el cielo, en el reino de mi Padre, hay sanidad. No existe enfermedad, no existe escasez. Por eso, iglesia, necesitamos conectarnos con el Rey del reino a la cual nosotros comenzamos a creer y a hacer. De que nosotros nos podamos apropiar y entender en que este reino natural se rige por el reino celestial. De lo que nosotros vemos fue creado de lo que no vemos, está ya diseñado en el cielo. De que nosotros como iglesia establecemos tantas cosas en nuestras vidas y en nuestra familia. Y eso es lo que el Señor desea, que podamos tener una vida plena en abundancia. La revelación de Jesús, la muerte de Jesús, no solamente trajo salvación en la cruz del Calvario,
Esa muerte trajo liberación, trajo sanidad, trajo provisión, trajo revelación, trajo poder de Dios, trajo manifestación del poder del reino de Dios. Jesús caminaba y cuando veía un endemoniado, el endemoniado corría y se postraba a los pies de Jesús. Cuando estaba la multitud, el Señor con poco multiplicaba para dar de comer. Usaba el corazón contrito y humillado, al que menos uno se lo imaginaba, lo usaba para dar de comer y bendecir a multitud. El Señor caminaba en el poder, el Señor caminaba en el reino, y el Señor nos pide y nos enseña de que podamos en este tiempo, y nos dice que señales aún mayores haremos en su nombre para este tiempo. La iglesia fue diseñada y el cuerpo de Cristo fue diseñado para manifestar el poder del reino de los cielos. El evangelio es poder de Dios para salvación, no para entretener, no para tener un club, sino para salvación. ¿De quiénes? Para salvar a los que necesitan, para salvar almas, para salvar vidas. De esa manera es que Dios deposita su poder cuando hay corazones y personas que desean esa manifestación para salvación. Por eso vemos los milagros que están pasando y sucediendo, y los milagros que van a comenzar a suceder aún más en el nombre de Jesús en la iglesia Amor Verdadero Costa Rica. Aún más, aún más, aún más. Y en sus vidas. Porque cuando usted y yo tenemos el deseo para dar para salvación, viene el poder para que se manifieste la salvación en las vidas de cada una de las personas que necesitan de nuestros servicios. Amén. Y como dice la palabra, el Señor le da las llaves cuando tiene Pedro esa revelación del reino. Cuando Pedro tiene la revelación de Jesús, el Señor le dice, wow, Pedro, ya tú, esa misma revelación te hace tener acceso a las llaves del reino. Y si nos ponemos a ver, cuando una persona tiene llave, es para cuidarla. Cuando usted tiene las llaves de su casa, usted no la bota, ¿verdad? Es una responsabilidad tener familia, pero si nosotros botamos la llave, dejamos puertas abiertas. Cuando nosotros perdemos la llave y no valoramos la llave que el Señor nos da, tenemos nuestra casa expuesta a cualquier cosa que pueda entrar. Pornografía, chisme, adulterio, fornicación, envidia, enojo, rencor. Esas cosas son puertas abiertas que le estamos dejando al enemigo para que entre y obre nuestra casa y pasee, porque perdimos las llaves. Perdimos las llaves. Lamentablemente el cuerpo de Cristo vemos los resultados que han pasado en nuestra vida porque no hemos valorado esas llaves que el Señor nos ha otorgado. Si yo boto las llaves de mi casa, tengo que cambiar cerraduras, tengo que cambiar tantas cosas por mi inmadurez o mi irresponsabilidad de no tomar en cuenta la responsabilidad que el Señor me dio con las llaves que Él me entregó o que yo tengo de mi casa. Y yo como cabeza de hogar y como responsable tengo que cuidar y tengo una responsabilidad. Fíjense, cuando yo abro, dejo las puertas abiertas en mi casa, no solamente me expongo yo, expongo a las personas que están dentro de mi casa, que están en mi círculo. Por esa razón el Señor nos pide de que podamos tener la revelación de Jesús. ¿Y cómo tengo la revelación de Jesús, hermano? En oración, en búsqueda, en anhelo de buscar su presencia, en leer su palabra y sobre todo en obedecerla
Porque podemos sabernos la palabra de Génesis, Apocalipsis, pero si no la obedezco, si no soy íntegro, si no obedezco a mis autoridades, si no obedezco a mis padres, que los veo, ¿cómo voy a obedecer a nuestro Padre Celestial que no lo veo? ¿Cómo voy a, si no obedezco a mis líderes, a mi pastor, que lo veo, cómo voy a obedecer a mi Señor? Por eso es que el Señor nos pide también la obediencia a Él, porque parte del fruto de la obediencia es parte del reino. El Señor Jesús caminó en obediencia, Él no hizo nada que no fuera la voluntad del Padre. Él dijo, yo hago lo que mi Padre me mandó a hacer, no me salgo de ahí. Fue tanto la obediencia de nuestro Señor Jesús que Él le dijo, Padre, si es por mí pasa esta copa, pero que se haga tu voluntad. El Señor desea que podamos vivir en obediencia, en integridad a su palabra, para comenzar a tener la revelación de nuestro Señor, la revelación de nuestro Padre, para que podamos tener el valor y la conciencia de lo que significa las llaves del reino. Porque a usted y a mí el Señor nos dio unas llaves. Porque cuando nosotros decidimos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, comenzamos a vivir en el reino del Señor. Y te entregó unas llaves. ¿Qué has hecho con esas? ¿Tienes tus puertas abiertas o las tienes cerradas? Hermanos, hemos entendido de que la palabra de Dios siempre llega a tiempo. La palabra de Dios siempre llega para corregirnos, para sanarnos, para exhortarnos. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios es para que nosotros podamos entender que Dios desea lo mejor para nosotros. Y el Señor nos llama y nos alerta. Hey, hijo, tienes puertas abiertas. Hey, usa las llaves, ciérralas. Porque te estás exponiendo al pecado. No juegues con el pecado. Porque con el pecado no se juega. No te exponga con aquellas personas que tú sabes que te están haciendo mal. No te expongas a ellos. No te expongas a esos trabajos ilícitos, a esos trabajos fáciles, porque son puertas abiertas que tú estás permitiendo en tu casa. Y cuando nosotros nos apropiamos, familia, de esas llaves del reino, Dios nos da la autoridad. Nos da la autoridad como embajadores. Atar y desatar en este reino natural. Manifestar en este reino natural lo que se vive, lo que se habla en el reino de los cielos. Es otro nivel, iglesia, es otro nivel que el Señor desea que nosotros podamos buscar, que nosotros podamos anhelar. Porque el Señor desea una iglesia pura, sin mancha, sin arruga. Una iglesia a la cual el Señor se agrade, una esposa a la cual viene Dios al Señor a buscar. ¿Estamos preparados para estar con nuestro Señor? ¿Estamos preparando nuestra casa, manteniéndola cuidadita, bien cerradita, para que no entre otra cosa? Es tiempo, de iglesia, de que podamos entender y podamos correr a los pies de nuestro Señor, a la búsqueda continua, genuina, de corazón para nuestro Señor, anhelar a nuestro Señor. La obediencia se practica todos los días. La obediencia no es que el pastor Antonio va a imponer y orar por ustedes, no. La obediencia se practica todos los días. Todos los días nosotros practicamos la honra a nuestro Padre, obedecer a su palabra, guardarnos en integridad, en obediencia a Él, porque le amamos.
porque Él se dio, se entregó por todos nosotros. Y por eso era una de las cosas que el Señor me dirigió para darle, iglesia, de que podamos vivir en ese reino, de que podamos entender la autoridad y el poder que el Señor nos dio como cuerpo de Cristo, como hijos, como coherederos de Cristo, como embajadores de Cristo. Somos embajadores en este reino natural, somos embajadores del reino de los cielos. Y un embajador camina como un embajador, habla como un embajador y establece el reino de su país, de su reino, donde Él está. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Amén. Esto era lo que el Señor colocó en mi corazón para compartir hoy, iglesia. Espero que el Señor haya ministrado y llenado su vida. De verdad que nosotros, Dios nos está llevando a eso, iglesia amada. Dios nos está llevando a otro nivel de intimidad con el Señor, a otro nivel de obediencia y de búsqueda a nuestro Señor. Dios está anhelando estar con nosotros, mostrar los misterios del reino, manifestarlos en este reino. Pero necesitamos mantener nuestra puerta cerrada y con las llaves, con mucha responsabilidad, mantener las llaves del reino, dando frutos, porque dice la palabra que por su fruto lo conoceréis. Frutos de arrepentimiento, frutos que muestren el amor, sin odio, sin envidia con mi hermano, sin rencor, sin chismes, sin esas cosas que son vanas y que no llevan a nada. Y más en este tiempo, iglesia, que el Señor está permitiendo formar bases sólidas en la iglesia Amor Verdadero Costa Rica. Nosotros formamos parte de ese crecimiento, de esas bases sólidas, no solamente de los pastores, de usted y de mí. Porque el pastor se puede desgastar y dar, y dar, y dar. Pero si usted y yo no rendimos nuestra voluntad a Jesús, si usted y yo no rendimos nuestros pensamientos, no rendimos nuestra manera de vivir pasada, nada va a cambiar. Dios no va a depositar un vino nuevo en un recipiente que tiene algo viejo todavía. Dios no va como dice la palabra, Dios nos va a dar un remiendo nuevo, no lo va a colocar en un remiendo viejo. Por eso el Señor nos pide que primero tenemos que desecharnos de lo viejo para poder dar de lo nuevo, para poder llenar de lo, para manifestar de ese vino nuevo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Bueno, papá, gracias. Que Dios me lo bendiga. Amada Amén, iglesia, hijo, amén. para servirle y bueno, en nombre de Jesús te amo, Muchos siete ahí, amada iglesia. Te bendecimos. Saludos te envía mi esposa que está muy feliz de verte ahí. Imagínate, desde los 15 años viéndote crecer. Yo le decía a Johanna que qué bendición que de esa camada de jóvenes que pude liderizar. Quedaste tú y Sony. Muchos de los muchachos, algunos apartados, otros en la iglesia, pero no son muchos los que están ejerciendo ministerio, sino tú y Sony. Así que nos sentimos muy orgullosos. Quiero pedirle a tu esposa, hijo, si puede ahí ayudarnos para cerrar este tiempo con usted, para que ella ore por Venezuela, ore desde ya por toda la iglesia, que Dios va a levantar amor verdadero allá en Venezuela, ore por toda la visión que Dios ha puesto en sus corazones de servir al necesitado. Así que, hija, que fluye en esa línea, mujer de Dios. Amén. Quería compartir con ustedes, mi amada iglesia, Mateo 18, versículo 19. Todos no lo sabemos, pero es necesario recordarlo. Además les digo, dijo Jesús, que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Estamos unidos, mis hermanos. Ustedes en Costa Rica, nosotros en Venezuela,
otros en Argentina, pero estamos unidos, unidos. Y cuando nosotros estamos unidos en un solo pensamiento, dice esta palabra que cuando la iglesia se unió en un solo pensamiento, vino el Espíritu Santo de Dios en el día de Pentecostés. Entonces, eso, vamos a orar con ese pensamiento, un solo sentir. Le doy gracias de verdad por permitir poner en su corazón la oración por mi país. Agradecidos estamos. Así que, por favor, acompáñame para orar por mi país y por la Iglesia de Cristo en Venezuela, por favor. Señor, te damos gracias, mi Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor, y fiel. Siempre fiel, Señor. Tú eres el que nos sostiene, Señor, el que nos alimenta de tu palabra, Señor. El que nos ayuda, nos recuerdas quiénes somos en ti, Señor. Que somos embajadores del reino, Señor, de tu reino. Un reino eterno, celestial y fiel, Señor. Hoy nos ponemos de acuerdo como iglesia de Cristo, Señor, unida, Padre, en un solo pensamiento, en un solo sentir, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos por la iglesia de Cristo en Venezuela, Padre. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tengas misericordia por la iglesia de Cristo en Venezuela, Padre. Señor, te pedimos perdón, Señor, como venezolanos, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por la desidia, Señor, desinterés, Padre. Por no tener interés en buscar tu reino, ser embajadores reales y demostrar el reino, Señor, en nuestras vidas, Padre. Señor, te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes, Padre. Ayúdanos, Señor, en nuestras necesidades, Dios. Mira a la iglesia de Cristo en Venezuela, Señor. Mira a cada pastor, Señor, que representa a la iglesia, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú levantando a cada pastor, Señor. A cada pastor, Señor, que está luchando, Señor. Que está allí, mi Dios, en muchas necesidades, Señor. Que está luchando económicamente, Señor. Que está luchando con ataques demoníacos, Padre. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que levantes el espíritu de valientes en ellos, Padre. En el nombre de Jesús, que ellos puedan levantarse en fe, Señor, en esperanza, Padre. Que ellos puedan creer lo que tú has dicho a través de la palabra, Señor. Que ellos puedan creer que son embajadores del reino, Señor, en esta tierra, mi Dios. Pues nosotros podamos tener todos unidos, Señor, un solo pensamiento, Señor, un solo sentir, Padre. Juntos, en armonía, Padre. Sin contiendas, mi Dios, sin peleas, sin enojos, sin divisiones, mi Dios. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú trayendo, Señor, el reino de los cielos a Venezuela, Padre. Señor, tú has dictaminado un juicio sobre este país, Señor, y reconocemos, mi Dios, que somos culpables de todo esto, mi Dios. Somos culpables de la idolatría, Señor. Somos culpables de la corrupción, Padre. Pero como país, Señor, yo te ruego, Señor, que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, Señor. Nos arrepentimos, Padre. Ayúdanos, Dios, ayúdanos en nuestras necesidades, mi Dios. Como iglesia de Cristo, que podamos estar unidos, Dios, una vez más, Padre. Señor, que en la unión, Señor, podamos ver, Señor, tu poder, los milagros, las señales, los prodigios, Señor, que tienes prometido para tu iglesia, Padre. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que abras las ventanas de los cielos, Señor. Y aviva, Señor, el fuego del don de cada pastor, Señor, de cada iglesia, de cada intercesor, de cada profeta, Señor, de cada maestro. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú ayudándonos, mi Dios, en todas las áreas de la iglesia, Padre. Que seas tú proveyendo, mi Dios. Que seas tú, Señor, obrando en cada vida, Señor. Para que cuando la iglesia, Señor, se levante, mi Dios, como embajador del reino, todos los venezolanos puedan ver, Señor, que en ti, en tu reino, hay poder. En tu reino hay salvación, Señor. En tu reino hay amor, Padre. En tu reino hay mucho más, Señor, de lo que podamos decir con nuestra boca, Señor. Hay mucho más de lo que se pueda ver con nuestras acciones, Padre. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que todo demonio de orgullo, Padre, todo demonio que esté influyendo en la iglesia de Cristo en orgullo, se cae en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hoy oramos, mi Dios, y atamos en el nombre de Jesús, Señor, y reprendemos a todo el principado, potestad, gobernadores, jueces espirituales de maldad que han sido asignados a nuestro país. En el nombre de Jesús, atamos en el nombre de Jesús todo demonio que ha venido, Señor, a obrar en cada joven, en cada niño, Padre. Todo demonio de homosexualidad, mi Dios. Todo demonio de lesbianismo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Atamos, Señor, todo principado de suicidio, mi Dios, en jóvenes, en niños, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Atamos en el nombre de Jesús
todo conjuro, todo pacto que se ha hecho en nuestro país por nuestros gobernantes, en el nombre de Jesús. Declaramos inoperante toda acción demoníaca que hayan pactado nuestros líderes políticos en nuestro país, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Mira, mi Dios, la obra que se va a hacer, Señor, este 24 de junio en el país, Padre, una obra satánica y demoníaca. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú moviendo a la iglesia de Cristo, Señor, avivando la iglesia de Cristo, Señor, que se pare en fe, en firmeza, Señor, en poder, con señales y prodigios, Padre, con valentía, Señor, y gallardía, que hable tu palabra como debe hacerlo, Señor, con denuedo, que hable tu palabra con denuedo como debe hacerlo, Señor, para enfrentar, Señor, los poderes de las tinieblas, Padre. Señor, tuya es la victoria, Señor, y nos la has dado con Cristo Jesús, dice tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, atamos todo demonio que está operando este momento, Señor, organizando esta actividad del 24 de junio en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos el reino de los cielos en Venezuela, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que tu amor correrá por las calles de Venezuela. Tu salvación, Señor, vendrá a las calles de Venezuela, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Dios, porque solo de ti, Señor, viene la salvación. Solo de ti viene el amor. Solo de ti, Señor, viene la esperanza, Padre. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor. Si aún más, Señor, muchas personas están escuchando esto en otros países y están siendo conmovidos, mi Dios. Yo te ruego en el nombre de Jesús que seas tú aumentando su fe para que puedan orar también por su país. Creemos, Señor, que las naciones salvas, Señor, está Costa Rica y Venezuela en el nombre de Jesús, Señor. Creemos en la obra transformadora de Cristo Jesús en Costa Rica y en Venezuela, Padre. Y te damos gracias, Señor, por permitirnos vivir en esa obra, mi Dios. Te damos gracias y te bendecimos, Rey. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.